allá por el año 1660 en la historia de la iglesia, durante el reinado de Jaime II, se llamaba este rey, el rey de Inglaterra. Hubo un predicador protestante que se había vuelto bien popular y su nombre fue John Bunyan. En ese año él fue arrestado, y cito, por llevar a cabo reuniones ilegales y por no conformarse con las ceremonias nacionales de la iglesia tradicional en Inglaterra. Pero él no se retractó de su fe y fue condenado a 12 años en prisión. Evidentemente, como esposo y como padre, esto a él le afectó. Dice su diario personal que él quedó devastado al quedar lejos de su familia y de sus hijos, pero al mismo tiempo encontró sus fuerzas en el Señor al verse en esa situación y encomendó a su familia a él, y Dios no los desamparó. Y él se consideraba satisfecho de sufrir por la causa de Cristo. Entonces, mientras este personaje, John Bunyan, estaba encerrado, él estudiaba su Biblia constantemente, y entre muchos de sus escritos él describe que de repente vino a su mente la figura de un hombre, un peregrino que hacía un viaje en camino hacia la gloria eterna, que poco a poco fue tomando forma en su mente, incluso mientras soñaba. Cuando todas las imágenes fueron completadas en su mente, escribió su obra más conocida, que titulado fue El progreso del peregrino, que fue publicado 18 años después. ¿Por qué le digo esto? Porque es interesante lo que este libro describe a nivel superficial. No quiero adelantarle el resto de la historia, pero sí le animo a que pueda adquirir ese libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. Es básicamente el relato de un viaje que emprende un peregrino llamado Cristiano. Es el personaje principal, un hombre que se encuentra angustiado porque lleva una gran carga enorme en sus lomos que nadie puede ayudar a quitárselo, hasta que un hombre llamado Evangelista le dice que hay alguien que puede librarlo de esa carga y le indica el camino hacia una puerta estrecha. Y el libro, a lo largo de desde el principio hasta el fin, hace una comparación preciosísima de cómo el caminar debería de ser así con nosotros. Este libro describe en una forma muy creativa el caminar de nosotros como creyentes. Sabemos que ustedes y yo estamos de paso en este mundo, somos peregrinos en este mundo y estamos avanzando. Eso es algo que tenemos en común. Somos peregrinos en este mundo, seguimos un mismo camino hacia la gloria eterna, y esa es la meta que ustedes y yo tenemos en común. Sin embargo, no podemos ignorar, amados hermanos, que debemos estar advertidos de que en este camino hay peligros reales de los que debemos estar pendientes, de los que hay que estar alertas para que vigilemos que nuestro camino sea constante, para que no nos desviemos. Y es por ello que en este pasaje que leímos, yo quiero que note cómo Dios nos manda a permanecer en sus caminos con el fin de discernir las falsas enseñanzas. Y quiero ponerlo rapidito en contexto. Y es que desde el primer capítulo que hemos estado estudiando el libro de Colosenses, hemos visto cómo Pablo se ha mostrado agradecido con el Señor por la respuesta de los colosenses al Evangelio, pero al mismo tiempo está mostrando su preocupación debido a las falsas enseñanzas que posiblemente estaban desviando a algunos. Posiblemente, digo esto porque no hay una evidencia explícita, es porque hay mucha evidencia positiva de parte de los colosenses y casi no hay nada negativo. Se lo explico de esta forma. De hecho, el hermano René la semana pasada mencionaba algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que cada epístola de Pablo se escribió en respuesta a una situación que debía ser tratada, y la iglesia de Colosas, obviamente conformada por gentiles en su mayoría, estaba acechando el riesgo de ser contaminada por las enseñanzas ajenas a Cristo, que estaban muy posiblemente queriendo internarse en las mentes y en las prácticas de esta iglesia. Y es por esa razón que no es la primera vez que se los mencionamos, que Colosenses es sumamente cristocéntrico.
Es sumamente cristocéntrico. Y quiero que preste atención a cuántas veces Cristo es referenciado solo en lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 1 y ahorita que vamos iniciando el capítulo 2. Por ejemplo, si usted revisa el capítulo 1, en el versículo 14 dice que en Cristo tenemos redención, el perdón de pecados. En el versículo 16 dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas. En el versículo 19 dice que a Dios le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud. En el versículo 22 dice que fuimos reconciliados en Cristo. Y en el capítulo 2, versículo 3 dice que en Cristo están escondidos los tesoros de sabiduría y conocimiento. No es casualidad que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, esté colocando esta frase repetida: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Eso es importante que usted lo note. Entonces, el objetivo de Pablo era que mientras más de Cristo hubiera en la mente de los colosenses, mayor sería el discernimiento para poder discernir el evangelio de las falsas doctrinas que estaban acechando a la iglesia en Colosas, y obviamente poder llevar a cabo un evangelio práctico de manera correcta. Y por eso es que en esta oportunidad yo quiero que veamos 4 aspectos que debemos tener en cuenta para permanecer en este camino. 4 aspectos que debemos tener en cuenta para permanecer en este camino. Y quiero empezar con el primer aspecto. Amados hermanos, el primer aspecto es que debemos prestar atención a la realidad del engaño. Prestemos atención a la realidad del engaño. Leamos el versículo 4 del capítulo 2. Pablo viene diciendo: esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, dice la Biblia de las Américas. Y de nuevo, Pablo está comenzando la idea, externando la preocupación por lo vulnerables que podían llegar a ser los colosenses ante las falsas enseñanzas. Por ello es que está insistiendo en que sigan aprendiendo a conocer más sobre Cristo, que sean capaces de comprenderlo. Y él usa 2 palabras que llaman la atención aquí. Y aquí dice razonamiento persuasivo, dice la Biblia de las Américas, pero la Reina Valera la traduce como palabras persuasivas. Y de hecho la palabra en el idioma original se traduce como razonamientos sutiles. Y esa traducción es, creo yo, la más apegada al contexto. Sutiles, ¿a qué se refiere con algo sutil? Algo sutil es algo que es cuidadoso, es algo que es delicado, es algo difícil de percibir o algo que fácilmente puede ser pasado por alto. Entonces, esto está describiendo claramente la cualidad de las falsas enseñanzas que estaban acechando a Colosas. Y lo que estas palabras nos comunican, amados hermanos, es que estas enseñanzas eran tan peligrosas, eran tan cuidadosamente elaboradas, tan cuidadosamente argumentadas por los falsos maestros, que podían llegar a parecer razonables, que podían llegar a parecer convincentes. Eso era lo peligroso de los falsos maestros con sus falsas enseñanzas, acechando a creyentes recién convertidos. Claro, imagínense a toda la iglesia en Colosenses, acababan de conocer a Cristo, proclamado por Epafras, y ellos están con esa constancia, con esa chispa con la que iniciamos todos cuando conocemos este caminar. Y está bien, de hecho Pablo una y otra vez da gracias por ello, porque ha habido una respuesta de parte de los colosenses. Pero al mismo tiempo Pablo está consciente de que hay una realidad, de que no todo es color de rosa, de que no todo está bien. Pablo está consciente de que hay algo más allá, afuera, que puede desviar a estos recién convertidos. ¿Sabe qué es lo triste, amados hermanos? Que en nuestros días esto no ha cambiado. Y usted me podría decir amén, pero hay algo a lo que debemos prestar atención. Sí, es verdad, en nuestros días hay falsos maestros. Abundan los falsos maestros, a tal punto de que tienen argumentos que parecen tener sentido. Usted busca en internet a cualquier loco que habla cualquier tontera sacada de contexto de la palabra y suena bien convincente. Cualquiera que realmente no está bien cimentado en la palabra se queda pensando. Parece tener sentido, puede llegar a convencer y puede dejarlo pensando. Y estos no encuentran qué responder, que es lo más difícil,
no encuentran cómo refutar ese argumento, esa labia que tienen estos falsos maestros. Y es un panorama triste. ¿Sabe por qué? Porque tenemos creyentes que no están prestando atención a esta realidad. Diariamente, amado hermano, póngase a pensar, ustedes y yo diariamente nos exponemos a enseñanzas que pueden contaminar nuestras mentes, que de manera silenciosa y muy sutilmente nos pueden desviar del camino del Señor. De hecho, hace algunas semanas el pastor Mario predicaba sobre 1 Tesalonicenses 5:21, sobre examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Y mencionaba algo bien cierto. Dicho sea el comercial, pues le animo a que mire esa predicación que está de 3 partes, que está buenísima. Y mencionaba algo bien cierto, y es que constantemente, póngame atención, constantemente están apareciendo nuevas formas para engañar a los creyentes, para desviarlos de su caminar. Y esto debería hacernos despertar, hacernos reaccionar. Ese es el primer aspecto. Prestemos atención a la realidad de que hay engaño alrededor nuestro. Claro, gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por la sana doctrina, gloria a Dios por los pastores y la congregación que se esfuerza por hacer las cosas como la Biblia lo manda hacer. Pero no descuidemos esa realidad, hermanos, porque fácilmente nos exponemos a filosofías que sutilmente o nos pueden hacer avanzar o nos pueden hacer retroceder. Y esto a mí me inquietó mucho, porque de nuevo esto debe hacernos reaccionar. No seamos ingenuos, amados hermanos, pensando que todo está bien a nuestro alrededor, cuando claramente en las noticias, más tratándose del evangelio, las noticias son crudas. Justo en este momento, probablemente alrededor del mundo, en otras partes, hay cristianos dando la vida por esto. Creyentes que les gustaría estar reunidos tal como ustedes y yo estamos ahora, teniendo esa libertad, pero lo hacen a escondidas. Ustedes piensan que ese tipo de historias donde la iglesia estaba siendo perseguida solo fue en la época de la iglesia primitiva. Eso está pasando ahorita, sigue pasando alrededor del mundo. Solo porque en El Salvador aún no está pasando, no significa que no esté real, no significa que sea una realidad. Y eso debería movernos, primero, a orar por ellos, y segundo, a estar atentos a esa realidad. Hay enseñanzas engañosas que buscan dañar nuestra mente, nuestras palabras. De hecho, nuestras acciones son el resultado de lo que hay en nuestra mente. Jesús lo dice en Lucas 6:45, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Y de hecho, en el lenguaje bíblico, cuando menciona la palabra corazón y la palabra mente, se refieren a lo mismo, a la parte inmaterial, a la parte espiritual del ser humano. Tanto corazón como mente hablan de lo mismo, de lo que hay en el interior del ser humano. Entonces dice Lucas 6:45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón o de su mente saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón o de su mente saca lo que es malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, que de la abundancia de lo que hay en la mente va a hablar. De ahí va a partir sus decisiones, de ahí va a partir todo lo que usted piensa, cómo usted se conduce en esta vida. Y de hecho, para ponerle un ejemplo de cómo sutilmente ciertas filosofías pueden afectar, y de hecho están afectando muchas veces a la iglesia moderna. Por ejemplo, hay muchas filosofías orientales sobre el bien, sobre el mal, sobre la vida, la muerte, sobre el amor, que están impregnados y la gente no se da cuenta. Por ejemplo, la filosofía más conocida es que en todo lo bueno siempre va a habitar un poco de maldad, y en toda la maldad siempre va a habitar algo bueno, que de hecho es el símbolo del yin y el yang. Eso es lo que enseña esa filosofía, que cualquier bondad puede elegir ser maldad, y que cualquier maldad intrínsecamente puede elegir ser bondad, cuando la Biblia me dice algo bien diferente. La Biblia me está diciendo algo muy diferente. No puede haber un punto medio donde yo quiera hacer sal y quiera hacer pimienta. O soy una cosa o soy otra. No podemos decir que somos buenos jugando a ser malos, ni malos jugando a ser buenos. La Biblia no da ese parámetro. Y probablemente usted me podrá decir, pero eso tiene sentido, hermano.
Van a llegar tiempos donde a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno le van a llamar malo. Ya lo estamos viviendo, de hecho, por si no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque hay que prestar atención a la realidad del engaño. No finjamos que las cosas están bien. Pablo sabía eso. Pablo estaba feliz, disfrutando del gozo que le provocaba, aunque no conocía a estos hermanos en persona, pero era tal su alegría que qué bueno que los colosenses están creciendo. Pero hay algo ahí que está acechando que me preocupa, y es necesario que esta iglesia esté enterada de ello, que esté sabedora de ello. Pablo prestó atención a esa realidad. De hecho, en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 17, ya dando sus últimas despedidas a los romanos, él dice: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Versículo 18: porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Hermano, esto debe hacernos reaccionar. A mí me da risa, por no decir que me molesta, ver a jóvenes creyentes hablando de karma, hablando de mantra, hablando del horóscopo. ¿Qué es eso? En cosas así de pequeñas y de minúsculas, falsas enseñanzas se van infiltrando en el lenguaje y en el pensar del creyente. No ignoremos esa realidad. No ignoremos esa realidad. Juan 8:44, Cristo hablándole a los judíos dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Saben por qué? Porque él, dice Jesús, fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces usted no me puede venir a decir que usted, siendo malo, puede intrínsecamente tomar la decisión de ser bueno de su propia voluntad. Ni usted, que cree ser bueno, puede tomar la decisión de ser malo intrínsecamente, a menos que realmente Cristo venga e intervenga esa vida. Entonces Él hace una transformación total. Hermano, cuando ustedes y yo nacimos de nuevo, no nos podemos dar el lujo de disfrutar la maldad, de deleitarnos en la maldad. Una vez que nacemos de nuevo, el pecado nos debe de cargar, el pecado nos debe de quebrantar. Sí, es verdad, no va a ser de la noche a la mañana, pero si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, está esa carga. ¿Por qué? Porque reconocemos y prestamos atención a esa realidad. Entonces la pregunta es: ¿está prestando usted atención a esa realidad? ¿Cree usted que realmente todo está bien con su cristianismo? ¿Cómo está lidiando con eso? ¿Cómo está lidiando con la realidad de que hay engaño alrededor suyo, de su familia? ¿Cómo están bombardeando las filosofías en películas, en canciones, en series, en todo lo que usted pueda ver en las redes sociales? ¿Está alerta a esa realidad? Porque en la vida cristiana, y esto a mí me dejó pensando mucho, porque en la vida cristiana no hay un punto estático. Yo antes creía que cuando yo sentía que no avanzaba espiritualmente, yo estaba estático, que yo estaba estancado espiritualmente. Pero a la luz de la Biblia, o yo estoy avanzando sutilmente hacia adelante, poco a poco, creciendo con el paso del tiempo, conforme a las pruebas que el Señor me permite pasar, o estoy avanzando lenta y sutilmente hacia atrás hasta desviarme del camino o hasta descuidar mi espiritualidad. No hay un punto medio. No hay un punto medio. O sutilmente vamos creciendo, o sutilmente vamos retrocediendo. No hay un punto estático, amado hermano. Esa es la realidad del engaño. Si usted creía eso, despierte. No hay un punto estático en el cristianismo. Somos peregrinos en este camino. No podemos darnos el lujo de estar quietos.
No existe eso. El viajero o va adelante o va hacia atrás, o avanza o retrocede. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que cuando queremos excusar este argumento, somos expertos en excusar nuestro pecado. El pecador es un experto en armar un argumento tan convincente con tal de que no sea juzgado por su pecado. Examine su pecado. La Biblia lo llama pecado. ¿Cómo lo llama usted? ¿Cómo lo trata usted? ¿Cómo lidia usted con eso? Eso se trata de prestar atención a la realidad del engaño. Versículo 4. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente, dice Pablo, en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Ojo con esto. Aquí quiero ir al segundo aspecto. El segundo aspecto habla de prestar atención a nuestra congruencia de vida. Prestar atención a nuestra congruencia de vida. Se lo pongo de esta manera. Cuando leemos aquí que Pablo está mencionando, en primer lugar, que está ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, aquí está haciendo un énfasis en la comunión que él está sintiendo y que tiene para con los colosenses. Hermano, esto habla más que un simple cariño, que un simple aprecio, sino que realmente Pablo está mostrando una carga genuina por estos hermanos, por verlos crecer. Tiene una carga por querer cuidarlos de esto que los estaba acechando. Y eso demuestra un fruto de amor bíblico, de un amor desinteresado, un amor que solo Cristo puede producir. Y ahora aquí en la segunda parte del versículo 5 vemos otra referencia cristocéntrica cuando dice en Cristo, al final del versículo 5. Es interesante esto, porque al mencionar que en Cristo los colosenses estaban demostrando dos cosas: buena disciplina y estabilidad de la fe. De hecho, la Reina Valera lo traduce como buen orden y firmeza de vuestra fe. Y es interesante esta traducción, porque estos términos en el idioma original eran usados en el lenguaje militar. Cuando habla de buen orden, cuando habla de estabilidad, cuando habla de firmeza. De hecho, el soldado se caracteriza por estas cualidades, porque es alguien disciplinado, porque es alguien ordenado, porque es alguien que permanece firme. Y Pablo está tomando esta figura y lo está trasladando a la imagen que está viendo en los colosenses. Y esto es motivo de regocijo para él, es lo que les mencionaba al inicio, porque ha visto el avance que demuestra que los hermanos estaban alimentando su conocimiento espiritual en cuanto al evangelio. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en el espíritu. Me regocijo, dice Pablo, al ver esto. Me regocijo al verlos. Este conocimiento a los colosenses los estaba haciendo disciplinados. Tenían esa chispa con la que cualquier creyente inicia y comenzaban a demostrar una estabilidad, una madurez, una firmeza. Comenzaron a practicar aquellas cosas que creían. Había una congruencia entre lo que creen y lo que viven. Y eso es motivo de regocijo para cualquier iglesia. Y aquí quiero que me preste atención en algo, porque en su mayor parte el informe de Epafras que entregó a Pablo, en su mayoría era favorable. Solo hablaba cosas buenas de la iglesia en Colosas. Y aquí es lo que yo les mencionaba al inicio. O sea, aunque de ninguna manera se había minimizado los peligros que estaban amenazando a esta iglesia, Epafras había sido bien cuidadoso de dejar claro que en general los colosenses no se habían movido de su fundamento. Si usted se da cuenta y lee toda la carta de Colosenses, toda la epístola, que solo son 4 capítulos, usted va a ver advertencias. Si usted lee Corintios, usted va a encontrar un montón de regañadas, de exhortaciones. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho esto, he visto esto, he sido informado de esto. Pero con Colosas no pasa así. Y entre ellos había un amor genuino, y lo dice desde el capítulo 1. Entonces aquí quiero llegar con esto, amados hermanos.
Si en los colosenses estaba habiendo una congruencia de lo que creían y lo que vivían, ¿cuánto más nosotros? Es necesario, amado hermano, que ustedes y yo siempre filtremos todo aquello que conocemos de Dios. ¿De qué se alimenta usted? Es verdad, qué bueno que escucha buenos predicadores, qué bueno que escucha podcasts, qué bueno que escucha buenas alabanzas, pero ¿realmente está prestando atención a lo que aprende en la iglesia? Lo que está aprendiendo, asumo yo, en su tiempo devocional, su tiempo de oración, su tiempo de lectura. ¿Le está prestando atención a su disciplina espiritual? ¿Qué tanto conocimiento habita en nuestro ser, amados hermanos, que nos mueve a tomar decisiones para la gloria de Dios? Un ejercicio simple que no debemos descuidar, y se lo pongo de esta manera. Cada vez que ustedes y yo venimos a escuchar palabra de Dios a esta iglesia, haga sus anotaciones, escríbalas, ya sea en el teléfono o con su bolígrafo. Apunte cualquier duda. Definitivamente hay algo que merece ser meditado a lo largo de su semana, y de hecho cuando el sermón se suba a redes sociales, vuelva a examinarlo, vuelva a escucharlo, preste atención. Estas son cosas importantes las que hablamos aquí, no solamente a venirle a tranquilizar todo el trajín laboral que ha tenido. Sé que está cansado, venimos cansados, hay un esfuerzo por aprender de la palabra de Dios, pero debe aprender también de que esta realidad es importante, porque todo lo que parte de aquí es lo que en teoría nos orienta a tomar decisiones para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo está filtrando usted todo lo que aprende acá? Son cosas importantes, de nuevo, porque son la base de cómo nos direccionamos en este camino como peregrinos en este mundo. Porque partiendo de acá va a haber una congruencia entre lo que usted cree y lo que usted vive. Las decisiones que toma son el resultado de lo que hay en su interior, de lo que usted conoce. Esto es importante. Tenemos que prestar atención a la congruencia que hay en nuestras vidas. Pablo sabía esto, y Pablo estaba feliz de ver esa congruencia en los colosenses. Si usted examina su vida, podría describirla como: usted es alguien con buena disciplina, usted es alguien estable en la fe, usted es alguien con buen orden. De hecho, a cualquier pastor le da gozo ver que la congregación muestra un interés genuino por aprender de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es más motivo de gozo para los pastores? Es saber que lo que están aprendiendo lo están aplicando a sus decisiones, tanto las cotidianas como las importantes. Lo mismo debería regocijarnos entre ustedes y yo, al ver que mi hermano está creciendo, al ver que mi hermano está madurando. Eso debería de darme gozo a mí, porque no es la misma persona que yo conocí hace un año. Yo recuerdo cómo entraron muchos de ustedes, y gloria a Dios por el crecimiento que hoy tienen, por el cambio que se les nota, hasta su semblante es diferente. ¿Por qué? Porque están prestando atención a la realidad de la congruencia de la vida, porque entienden que debe haber una armonía entre lo que yo creo y lo que yo vivo. Sí, probablemente usted ya lo sabe, pero no estaba prestando la atención debida. Versículo 5: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Si hay algo que a Pablo no quiere que los colosenses olviden, es que todo esto fue por mérito de Cristo. ¿Por qué? Porque por Cristo, y mientras más Cristo hay en su mente, más fácil va a ser discernir las falsas enseñanzas. Por eso es que Pablo en Colosenses es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Entonces, amados hermanos, y préstenme atención acá, yo puedo ver una advertencia acá. Sí, es verdad, hay un regocijo de parte de Pablo, de parte de cualquier pastor, pero cuidémonos de ser buenos conocedores, pero pésimos practicantes. También cuidémonos de ser practicantes rutinarios, que son pésimos conocedores.
Al contrario, ¿sabe qué? Esforcémonos para que durante nuestro peregrinaje en esta vida cristiana, la palabra nos haga buenos conocedores con prácticas congruentes. Ese debería de ser su anhelo, su oración. Preste atención a la realidad del engaño. Preste atención a la congruencia que hay en su vida. Eso es importante para que nosotros como peregrinos en esta vida cristiana podamos avanzar, podamos ser constantes, podamos permanecer y no nos desviemos. Pero es necesario prestar atención. No se duerma. No se duerma ahorita tampoco. Mateo 7:24 al 27 dice: por tanto, Jesús hablando, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron la casa y cayó, y grande fue su destrucción. Debe haber una congruencia. De hecho, Santiago 1:22, que ya lo hemos predicado: sean hacedores de la palabra, no solamente sean oidores que se engañan a sí mismos. Porque el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace, en lo que decide, en lo que vive en esta vida cristiana. Preste atención a su congruencia de vida. Eso es lo que Pablo estaba viendo en los colosenses. Y aquí quiero ir al tercer aspecto. Amados hermanos, también hay que prestar atención al mandato directo que Dios nos hace. Prestemos atención al mandato directo que Dios nos hace. Versículo 6. Por tanto, por esta razón, por todo lo que ya se habló anteriormente, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. Y es interesante, subraya esa palabra, anden en Él, porque ese es el mandato, ese es el imperativo. Ese no es algo opcional, eso es, hay que obedecerlo si somos hijos de Dios. Pablo está haciendo un recordatorio. Y hay que prestar atención primero a esta parte cuando dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor. Hay dos cosas interesantes acá que quiero que notemos. Número uno es que la frase aquí en la Biblia de las Américas lo traduce literalmente del griego. Dice: Cristo Jesús el Señor. En la Reina Valera creo que solo dice nuestro Señor Jesucristo. Pero esa frase junta de Cristo Jesús el Señor, de hecho hay un comentario del doctor Evis Carballosa que menciona algo interesante de acá, y es que esta frase de Cristo Jesús el Señor no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, porque indudablemente Pablo está enfatizando la humanidad y la deidad de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el adjetivo Cristo Jesús está hablando del Mesías, del ungido Jesús, que fue encarnado, que fue humanado, pero este humano es el Señor de todos. Él tiene autoridad, Él es Señor también, Él es Dios. Cristo Jesús el Señor. Y eso es también muy intencional, amado hermano. Cada posición, cada palabra, cada verbo, cada preposición, sustantivo, cualquier palabra que usted mire que pareciera no tener lógica en la Biblia, tenga presente que es inspiración divina. No es casualidad que fue escrito de esa manera y en ese orden. Hay una intención de por medio. Segundo, ¿de qué manera recibieron a Cristo los colosenses? Porque Pablo está diciendo: bueno, por tanto, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús el Señor. ¿De qué manera? ¿Cómo fue la manera? Bueno, el capítulo 1 lo dice. Ahí hubo una respuesta increíble de parte de los colosenses por el evangelio que Epafras llegó a predicarles ahí.
Hubo una respuesta. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Primero, que hubo un recibimiento de ese evangelio, y número dos, que hubo una obediencia. Esa fue la manera en la que los colosenses recibieron ese evangelio. Y por eso es intencional, y vuelvo a leer el versículo 6. Por tanto, ahora que sabemos la manera en la que los colosenses recibieron a Cristo Jesús, el Señor, entonces así, de hecho la Biblia de las Américas agrega este así para reforzar el mandato. La Reina Valera solo dice, anden en él. Pero la Biblia de las Américas dice, así, de esa misma manera, anden en él. Está reforzando el sentido. Así como fueron receptivos al evangelio y obedecieron, de esa misma manera ahora reciban este mandato de parte de Dios y obedézcanlo. ¿Cuál es el mandato? Anden en él. Presten atención con esa palabra, anden en él. Anden en él. Otra traducción de la misma palabra en el griego en otros pasajes es vivan. Vivan en él, vivan para él. Ocúpense en él. Condúzcanse en él, caminen en él. Y de hecho, esta es la segunda vez que Pablo menciona esta idea de andar. Váyase un poquito hacia atrás, capítulo 1, versículo 9 de Colosenses. Capítulo 1, versículo 9 y 10. Pablo está manifestando una oración, él está externando su deseo, el motivo por el que está orando. Colosenses 1:9 dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10: para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto. Préstele atención a todas esas descripciones, porque sutilmente lo va a volver a decir en esta porción que hemos leído. Haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De hecho, también Pablo lo usa en el sentido negativo. Para los que están anotando, Efesios 4:17 dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Esa es la idea. Anden, caminen, condúzcanse, vivan. Y este concepto de andar, de hecho lo vamos a ver unas 2 veces más en todo el libro de Colosenses, porque en Colosenses 3:7 está haciendo un contraste entre la vida vieja y la nueva. Pablo habla del pasado de los colosenses como cosas en las cuales anduvieron en otro tiempo. Y en el capítulo 4, versículo 5 les dice: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. O sea, andar es una palabra que es la que quiero yo que usted se lleve en su mente. Es el mandato de Dios, andemos en él. De la manera en la que empezamos este camino. Recuerde sus primeros días en este evangelio. Cuando usted conoció esto, le explotó la cabeza. Usted quería salir de la colonia, de la calle, y anunciar todo esto a su familia, y que toda su familia se viniera a la iglesia, pero la realidad era otra. Pero usted tenía ese chispazo, esa urgencia, esa necesidad de querer aprender más y más y más. Qué bueno que ustedes y yo empezamos así, pero ¿en qué momento eso se fue mermando? Eso fue desgastándose. ¿En qué momento eso se fue extinguiendo? Porque no prestamos atención. Porque muy sutilmente las falsas enseñanzas pueden mermar nuestra mente, bien sutilmente. Pregúntese, ¿por qué no tiene esa misma chispa que tenía al inicio, cuando usted conoció este evangelio? Entonces yo le recuerdo que de la manera en la que empezamos este caminar, igual que los colosenses, siendo receptivos a la palabra y obedeciéndola de esa misma manera, la idea es permanecer en este camino. Es un acto continuo. Me encantan los mandatos, porque no es solo andad en él solo los jueves, andad en él solo los domingos. Andad en él continuamente. Es algo continuo. No podemos descuidarnos. Por tanto, versículo 6: de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en él. Versículo 7. Y aquí quiero ir aterrizando al último aspecto
de este estudio, amados hermanos, también hay que prestar atención a nuestros frutos espirituales. Debemos prestar atención a nuestros frutos espirituales. ¿Cuáles son las cualidades que evidencian el andar en Cristo? Bueno, justamente el versículo 7 nos da 4 cualidades. Léalo conmigo, desde el 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Versículo 7, firmemente, número 1, arraigados, número 2, y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, número 3, rebosando de gratitud, número 4. Y aquí quiero detenerme un momentito para examinar estas 4 cualidades, porque es el interés de Pablo, porque parte del mandato de andar en Él. Qué bien que los colosenses, dice Pablo, han mostrado este fruto, han mostrado su firmeza, han mostrado su disciplina. Qué bien, pero Pablo está consciente de que hay una realidad de que esta gente se puede perder. Entonces el mandato es: señores, presten atención a todas estas cosas y procuren mantenerse en este camino, anden en Él, vivan para el Señor, no se descuiden. ¿Saben cómo van a evidenciar esto? Y aquí quiero entrar con el primer aspecto aquí, con la primera cualidad: firmemente arraigados. Es interesante porque Pablo aquí está usando una palabra que se usaba mucho en el lenguaje de la agricultura. Cuando se siembra una semilla en buena tierra, si se está cuidando, si se está regando, una vez que eso pasa, la raíz empieza a crecer, a extenderse, a profundizar. Y a medida que se profundiza, el tallo se va extendiendo, el tallo va tomando forma, las hojas empiezan a aparecer y todo va tomando forma hasta que se distingue que es una planta real, que incluso puede brotar fruto de esta planta. Cuando Pablo está haciendo el uso de esta palabra, está diciendo: señores, presten atención, ustedes son como esas plantas, ustedes deben permanecer firmemente arraigados como esta planta. De hecho, es interesante cómo la Biblia compara la iglesia con muchas figuras. Por darle un ejemplo, compara a la Biblia como el cuerpo de Cristo, compara a la iglesia, como el cuerpo de Cristo, compara a la iglesia con un templo santo, compara a la iglesia con un árbol, compara a la iglesia con un edificio, compara a la iglesia con un ejército, compara a la iglesia con un maestro, con un alfarero. Y es interesante que todas estas afirmaciones van teniendo un sentido. Y en el caso de arraigados, lo que Pablo está diciendo: señores, presten atención a dónde están plantando sus raíces, dónde está extendiendo sus raíces. Pablo está asumiendo, de hecho, que los colosenses están dando fruto y por lo tanto se están manteniendo firmes. Veamos el caso de Gracia y Verdad. ¿Cuántos podemos decir que estamos arraigados a la palabra de Dios? ¿Cuántos podemos decir que estamos arraigados en Cristo? Que la semilla de la palabra fue sembrada en nuestro corazón y está haciendo fruto. Lo cantamos, de hecho, pero lo estamos viviendo. Estamos prestando atención a la realidad de que debe haber fruto en nuestras vidas, de que no debemos desviarnos a los dos extremos. Ya lo dijimos, de nada sirve conocer un montón de teología si no la practico. De nada sirve ser alguien que repite un patrón de práctica si no estoy conociendo porque lo hago. Sino que la Biblia misma me da una congruencia entre que yo puedo conocer y yo puedo vivir. Y una vez que yo entiendo esa armonía, puedo arraigarme, puedo cimentarme, puedo crecer. Se va a notar que soy creyente, se va a notar la naturaleza de lo que me está alimentando. Las decisiones que yo empiezo a tomar para la gloria de Dios se van a notar. Va a haber fruto que incluso va a ser de edificación a otros. Igual que el árbol, igual que una planta. El fruto de la planta no la beneficia para ella misma, lo beneficia para otros. ¿Ve cómo es intencional las figuras que la Biblia usa para comparar? Firmemente arraigados. Es una de las cualidades que debemos anhelar. Es una de las cualidades que debemos mostrar si deseamos andar en Él.
Según Efesios, y aquí sí quiero que lo busque conmigo. Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios 3, 17. ¿A dónde más usa Pablo este término de arraigados? Efesios 3, 17 dice: de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Tal vez tendría un sentido más decente, y esto lo digo en pro de la traducción: de manera que Cristo habita, en el versículo 17, habite por la fe en sus corazones, también ruego que estando, se supone que estamos arraigados y cimentados en amor. Para Pablo es importante que usted se mantenga firmemente arraigado, y no se lo dice solo a los colosenses, se lo dice a los efesios. Aquí hablando acerca del amor de Dios. Vuelva a Colosenses 2:7. La segunda cualidad que vemos acá: firmemente arraigados y edificados en Él, en Cristo. De hecho, la Reina Valera lo traduce como sobreedificados. Y aquí usa otra figura. La siguiente palabra, esta de sobreedificados, es usada en el lenguaje de la construcción para comparar nuestras vidas como un edificio que está siendo construido sobre una buena base, sobre un buen cimiento. Por cuestiones de tiempo se lo leo. Primero a los Corintios capítulo 3 versículos 10 y 11. Pablo está diciéndoles: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20 dice: estén edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra del fundamento, en quien todo el edificio, bien ajustado, bien armado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta cómo toda la Biblia tiene sentido y se explica sola? Pablo estaba siendo intencional al usar estas cualidades. Hermanos, anden en Él. ¿Cómo? ¿Cómo es la evidencia? Cuando andan en Él, ustedes van a ser firmemente arraigados, se les va a notar, van a verse edificados en Él. Tercera cualidad: y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos. De hecho, la Reina Valera traduce instruidos como enseñados. Y aquí hay una cualidad bien interesante, porque Epafras, imagínense este cuadro. Epafras fue paciente con los colosenses, evidentemente, cuando él estaba presentando el evangelio, y evidentemente esta iglesia tenía preguntas. ¿Usted cree que Epafras no tuvo la paciencia de enseñar? Esa es una cualidad que no cualquiera tiene. No todos tienen paciencia para enseñar, pero no debería de ser así. Mucho más importante aún es resaltar que los mismos colosenses eran personas enseñables. Tenían un interés por aprender y por lo tanto estaban dispuestos a recibir, a obedecer y a poner en práctica. Ser enseñables es una cualidad que en nuestro camino, en nuestro peregrinaje, no puede faltar. Y amado hermano, ser enseñables va a atacar tu orgullo de tantas maneras, y te lo está diciendo un orgulloso a quien Dios humilla continuamente. No hay mejor cosa que el Señor te humille, te haga enseñable. Sí, a tu ego no le va a gustar, pero no tiene idea, amado hermano, amada hermana, el tesoro que hay detrás de aprender eso. Déjese enseñar. Déjese enseñar. Cuando el Señor lo someta a pruebas, no se queje. Sepa prestar atención a esa realidad. Sepa discernir si esto tiene un propósito. ¿Qué me estás queriendo enseñar en esta aflicción, Señor? Pero no, lo primero que pensamos es así: híjole,
y querer resolver las cosas a nuestra manera, y en última instancia quizás quejarnos con el Señor, jamás por fuera, pero sí por dentro. Ya si usted se queja con Dios, ya lo externo y está, y es porque sí, ahí llegó al borde del colapso ahí. Pero muchas veces lo hemos hecho de manera interna. ¿Por qué? Porque muchos, al igual que yo, nos gusta sufrir en silencio, y eso no debería de ser así. ¿Por qué? Porque Dios constantemente busca humillarnos. Incluso en la humillación Dios es exaltado. Cuando dice instruidos, confirmados en su fe, que sea una fe genuina, que sea una fe no porque los otros lo hacen, sino porque esta persona conoce la fe, practica la fe y anhela vivir por fe. El justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, mientras seamos peregrinos en este caminar, busquemos ser enseñables. No lo sabemos todo, podemos tropezarnos en este camino, podemos aprender de otros hermanos que ya han pasado por esa área del caminar. Pero si usted no dice nada y usted aprende a andar en silencio, no ha entendido el sentido de la comunión, no ha entendido el diseño de Dios de iglesia. Usted tiene un rol dentro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios lo dice: todos aquí hemos sido diseñados como parte del cuerpo de Cristo. Usted no me puede decir a mí que Dios no le ha diseñado un rol en la iglesia. Usted tiene el llamado a ser parte del cuerpo. Por lo tanto, Dios tiene un llamado para usted. Entonces, hermanos, si el mandato es andar en Él, eso implica ser enseñables. Anhelemos ser enseñables, porque el mandato es que nos mantengamos así. Efesios 4:21 dice: si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojan del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Sencillo, sean enseñables. Y quiero ir terminando con esta última: rebosando de gratitud. Así lo traduce la Biblia de las Américas. La Reina Valera me gusta más como la traduce, como abundando en acciones de gracias. Seamos agradecidos, hermanos, porque ni siquiera a eso muchas veces le prestamos atención. ¿Sabe algo? Los colosenses vieron el ejemplo de alguien que constantemente agradece de forma genuina en Pablo. Miren más atrasito, Colosenses 1:3, ¿cómo empieza? Damos gracias a Dios. ¿Por qué? Por ustedes. Estamos orando por ustedes, hemos sabido las buenas noticias y estamos agradecidos genuinamente por Dios. No es por mera educación, que hola, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Mire, esa es una muletilla que hemos desvalorizado tanto. Hermanos, les doy una buena noticia. Gracias a Dios, hermano. Hermano, fíjate que por fin me pagaron. Qué bueno, hermano, gracias a Dios. Póngase a pensar en esas tres palabritas: gracias a Dios. ¿Qué usted quiere decir con eso? ¿Está entendiendo lo que usted está externando con sus labios? ¿Por qué? Porque no prestamos atención. Es claro, amado hermano, y vuelva ahí de nuevo. De hecho, versículo 12 también lo vuelve a decir. Colosenses 1:12. Desde el 11: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo el poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Hoy sí vuelva a Colosenses 2:7. Hermano, estas últimas cualidades que hemos visto de andar en Él, es decir, ser arraigados, ser edificados, ser enseñables, ser agradecidos, es claro que no va a ser de la noche a la mañana, amado hermano. Estas cualidades evidentemente no se van a mostrar plenamente de la noche a la mañana. Qué bueno fuera si se pudiera. Pero esto es progresivo, esto tiene que ver con nuestra santificación. No va a resultar de la noche a la mañana. Eso es una realidad a la que le estamos prestando atención ahorita, que de hecho quisiera que se fuera con eso a meditar a sus casas.
Pero definitivamente esto no puede faltar. Somos peregrinos en un viaje, camino a la eternidad, y estas cualidades para andar en ese camino no pueden faltar. Es como si usted planea ir al volcán, vaya sin agua y sin zapatos adecuados. No puede faltar, si no se va a perder, le va a doler. Asimismo, en este caminar, si usted no tiene estos 4 frutos, si usted no presta atención a que tiene que dar fruto para edificarse a sí mismo y para edificar a los demás, presta atención, porque probablemente no está andando como debe de andar. Debemos traer fruto de un caminar genuino. Fácil es venir a partirme el lomo todos los cultos, a decir que yo sirvo, a que guardo el sonido, a que ayudo a los de kids, a que ayudo a la alabanza, a que ayudo a poner las sillas. Fácil es tener un activismo, pero ¿está prestando atención cuál es el motivante, por qué lo hace? ¿Cuál es el fruto de lo que está haciendo? ¿Ha meditado en por qué hace lo que hace? Hermano René lo decía la semana pasada. ¿Se ha preguntado cuál es la razón real de por qué usted viene a la iglesia? Más allá de porque tengo que, o porque me obligan a, porque debo de, pero ¿por qué? O sea, profundice ese por qué. Porque si no presta atención a esas áreas, probablemente usted se está engañando solito, se está engañando solita y solo está viniendo por inercia. Entonces usted no está andando como la Biblia nos manda que andemos en este caminar. Tiene que ser algo genuino, tiene que ser algo razonado y practicado. Amado hermano, de verdad quiero ser insistente con eso. ¿Por qué? Porque probablemente, y puede ser muy exagerado y lo tome como exageración, pero usted no sabe si el próximo enfermo puede ser usted, y usted se quede en la cama, se quede con un diagnóstico severo que puede incluso conducirlo hasta la muerte. Probablemente yo saliendo de aquí, me camino a mi casa, puedo sufrir un accidente y ya no viví mañana. Cuando yo presto atención a esos detalles, mi sentido de urgencia debe sobresalir. Hermano, por favor, presta atención a todas estas realidades. Presta atención a que hay engaño alrededor. Presta atención a la congruencia que hay en tu vida. Presta atención al mandato directo que Dios te hace todos los días para vivir en Él. Y debemos prestar atención de tomar frutos, de dar frutos. Hermano, no nos podemos estancar. ¿Sabes por qué? Porque si usted me está diciendo que usted se está estancando, es porque bien sutilmente usted va para atrás. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Teniendo todo esto en cuenta, amados hermanos, podemos decir que el peregrino que avanza firme puede derrotar los peligros de ser desviado. Si sus raíces espirituales están profundamente arraigadas en Cristo, no va a desear otro suelo. Si Cristo es su fundamento, no tiene por qué ser un edificio que se mueva, que se traslade, sino uno que va creciendo. Si está siendo enseñable este peregrino en la palabra, no va a ser fácilmente seducido por una falsa doctrina. Si este peregrino tiene un corazón agradecido, ni siquiera va a pensar en abandonar la plenitud que tiene en Cristo. Un creyente arraigado, que está creciendo, que es agradecido, no puede ser engañado. ¿Estamos prestando atención al cristianismo que estamos viviendo? Eso es lo que el Señor nos dice hoy en su palabra. Andemos en Él. Andemos en Él. Preste atención a estas realidades, por favor. Si a usted le pasa algo y usted no va a tener excusa delante de Dios de que a mí no me dijeron nada. Parece discurso de predicación de los 80, pero amado hermano, realmente presta atención a que nuestra vida es bien vulnerable. Podemos estar hoy, mañana no. Mientras haya el chance, este debe ser tu urgencia. Tienes que andar en Él. Preocúpate por dar frutos. Preocúpate por ser genuino. Preocúpate por perdonar. Todos nosotros sabemos en las áreas que estamos flaqueando. Aquellos pecados ocultos que aún no se atreve a confesar. Si usted no está prestando atención a ello, usted va camino al infierno. Por más que venga todos los jueves y los domingos aquí, si no está prestando atención, no está haciendo nada. Amado hermano, le ruego
le animo, le exhorto, preste atención. Preste atención. Tome decisiones que glorifiquen a Dios. Si usted está arraigado, si usted está cimentado, si usted es enseñable, si usted aprende a dar fruto, a ser agradecido, este caminar, por más difícil que sea, lo va a llevar con gozo hasta la gloria. No acabamos de cantar, ahí hay un lugar, la ciudad de Dios. Ahí anhelo llegar, ahí está fija mi alma. Pero no nos afligimos por cosas bien vanas, temporales. Nos cambia el humor dejar de comer, que no nos paguen a tiempo. Ojalá si fuera cuando no dispones a venir a un culto. ¿Se da cuenta cómo la balanza muchas veces está mal equilibrada de nuestras vidas? Prestemos atención. Quiero recordarle ya para terminar que en todo este texto hemos visto cómo Dios nos está mandando a permanecer en sus caminos con el fin de discernir las falsas enseñanzas. ¿Cómo? A través de 4 aspectos que debemos tener en cuenta para permanecer. Número 1, prestando atención a la realidad del engaño. Número 2, prestando atención a nuestra congruencia de vida. Número 3, prestando atención al mandato que Dios nos hace. Y número 4, prestando atención a nuestros frutos espirituales. Quiero terminar leyéndole, o parafraseándole más bien, una escena del libro de John Bunyan, del que le hablaba al inicio, del progreso del peregrino. Es curiosa esta escena, porque relata un paisaje donde el peregrino cristiano, que es el personaje principal, es engañado por alguien llamado sabio mundano, quien le aconseja que se aparte del camino a través de un argumento bien sutil, bien persuasivo, y al final cristiano se aparta del camino. Y en un punto del camino se da cuenta que cometió un error y se encuentra con una persona llamada Evangelista, que es quien al inicio le dice que debe ir a un camino hacia una puerta estrecha. ¿Por qué? Porque cristiano lleva una gran carga que nadie le puede ayudar a quitarse. Y Evangelista le dice: cristiano, si seguís todo este sendero hacia aquella puerta estrecha, hay alguien que te va a librar de esta carga. Hay alguien que es posible que te quite esa carga que nadie te puede quitar, que no te deja dormir. Y cuando cristiano ve de lejos Evangelista en el camino correcto, porque él vino todo avergonzado de hacerle caso al sabio mundano, llega avergonzado donde él. Y luego de la gran reprimenda que Evangelista le da a cristiano, le dice lo siguiente: lo hace volver al camino y le hace ver lo errado del consejo que le estaba dando este tipo. Cito aquí, Evangelista diciéndole a cristiano, dice: el hombre con el que te encontraste es un tal sabio mundano, y con razón se llama así, pues solo conoce la doctrina de este mundo, por cuya razón siempre asiste a la iglesia del pueblo llamado moralidad, en parte porque ama esa doctrina, en razón de que le evita la necesidad de creer en la muerte expiatoria de Cristo. Ahora bien, le dice, hay 3 cosas en el consejo de este hombre que debes detestar. Número 1, que te haya sacado del camino correcto. Número 2, su esfuerzo por hacerte aborrecer la cruz. Y número 3, el hecho de que te encaminó por un camino que te lleva a la muerte. Porque la persona a quien fuiste enviado para buscar un alivio para tu carga se llama legalidad. Es hijo de este sabio, y de hecho es un esclavo que ahora vive en esclavitud con sus hijos. Ahora bien, si esta persona y sus hijos están en esclavitud, ¿cómo crees que puede librarte de tu carga? Nadie jamás ha sido aliviado por él, y nunca lo será. Por lo tanto, este señor sabio es un impostor, y a pesar de sus miradas irresistibles, no es más que un hipócrita que no te puede ayudar. Créeme, todo lo que has oído acerca de esos disolutos no es más que un plan para apartarte de la salvación, desviándote del camino en el que yo te puse. Amados hermanos, cuidémonos de los sabios mundanos que andan allá afuera, porque muy sutilmente podemos caer y mezclar las ideas del mundo con el evangelio, y ahí sí tenemos un problema. Hay que discernir, hay que prestar atención. Si somos peregrinos, présteme atención y ya con esto termino. Hermanos, si somos peregrinos que no nos hemos desviado y hemos sido guardados por pura gracia y misericordia de Dios, esforcémonos por permanecer en ese camino.
Si usted y yo somos peregrinos que nos hemos desviado y estamos en el proceso de volver a encaminarnos, aferrémonos a Cristo lo suficiente como para no perdernos de nuevo. ¿Por qué? Porque la gloria eterna es la meta que usted y yo tenemos en común. Hermanos, hermanas, peregrinos, amados, sigamos adelante, sin importar los peligros que nos aguarden, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar.